isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Profe, oficialmente el 1 de octubre inician entonces las conversaciones de paz entre España y Estados Unidos y sin la presencia criolla, un dato que tenemos que remarcar. España en ese momento parecía rendida, sin poder para exigir nada realmente. Al ejército libertador se le impusieron las condiciones de un ejército vencido. 75 pesos para cada soldado o clase, a cambio de la entrega de armas y equipo. Las armas remitidas al puesto militar yanqui más cercano. El imperialismo aprovecha en beneficio propio la falta de visión política y de unidad revolucionaria de los cubanos. Exacerba las contradicciones existentes entre la Asamblea del Cerro y Máximo Gómez. El jefe militar más importante que sobrevivió a la guerra es destituido de su cargo de general en jefe por la Asamblea. Como consecuencia, la reacción popular obliga a la disolución de los asambleístas. Ya no quedan instrumentos del poder revolucionario. España quedó rendida a los pies de los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, el pretexto de la explosión de Maine y al mismo tiempo cómo se desencadenan los acontecimientos desde entonces y que trajeron como consecuencia el desembarco de las tropas por la zona de Daiquirí en Santiago de Cuba. Una vez que esa zona fue completamente preparada y eliminado todos los peligros de presencia importante de españoles, o sea, los mambises, la función que tuvieron fue la de ir despejando el teatro de operaciones militares para hacer que el camino fuera lo más expedito posible. Y a pesar de todo eso, a las fuerzas mambisas no se les permitió entrar por parte del general Chafter, no se les permitió entrar en Santiago de Cuba, acusándolo de que era un ejército de harapiento, de que iban a haber venganzas extremas. A pesar de todas esas cuestiones, cuando se va ya a firmar el Tratado de Paz, nuevamente se excluye la beligerancia mambisa en este acto más bien formal, incluso no solamente cuando se produce el rendimiento, sino cuando se produce la propia ratificación del Tratado de París, no hay participación de las tropas mambisas. Ya hay un anticipo con lo que aconteció en relación con la entrada de las fuerzas mambisas en Santiago de Cuba, y así fue desde ese momento. O sea, aquí en definitiva en París solamente participan las autoridades españolas que, entre comillas, fueron las fuerzas derrotadas, y las fuerzas vencedoras que aparece el ejército norteamericano. Por eso hasta los primeros años de la revolución, en la bibliografía y en los estudios acerca de este conflicto, se conocía como la guerra hispano-norteamericana. Hoy sabemos que es hispano-cubana, norteamericana, porque hay un reconocimiento tácito de la beligerancia del ejército libertador, y además hay una demostración por datos de que cuando se produce la firma de este tratado, solamente el ejército norteamericano tenía el control del 10% del territorio cubano. El resto del territorio era controlado, como te decía, con anterioridad entre españoles y cubanos, aunque a partir ya del año 1897 y ya en el propio año 1898, esa paridad había sido, se había producido una ruptura y se había puesto a favor gradualmente de las tropas mambisas. Entonces, quien tenía la mayor parte del control del territorio no participa en los tratados de paz. Y evidentemente eso nos da una medida que desde ya hay una manipulación de lo que posteriormente también sucedería en Cuba. Martí había advertido que los Estados Unidos, sin el contrapeso de los demás pueblos americanos, podía transformarse en el más grave peligro para la independencia.
pero sus análisis sobre la naturaleza del nuevo imperio no se conocían en Cuba. La muerte de Martí y del general Antonio Maceo colocaron a la futura república en una grave situación. En el propio mes de octubre, mientras en París se desarrollaban las conversaciones de paz, en Cuba se erigía una asamblea de representantes como máximo órgano de la República en armas. Estaba presidida por Domingo Méndez Capote y su vicepresidente era Freire de Andrades. Máximo Gómez había sido excluido. Y uno de los objetivos precisamente de esta asamblea era poder interpretar, aquilatar en su justa medida qué estaba aconteciendo en Cuba, cuál debía ser la posición del gobierno revolucionario que se había constituido desde la propia Manigua en estas condiciones de ocupación norteamericana. Y evidentemente esta asamblea de representantes fue expresión de la falta de un liderazgo y particularmente de un líder de la altura de Martí, un líder político que fuera capaz de interpretar de forma estratégica estos nuevos acontecimientos. De aquí el papel de esta asamblea que posteriormente se traslada para el Cerro, que es la que más conocemos a través de la historia de Cuba que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestras vidas en nuestras instituciones escolares, que es una de las instituciones de la revolución. Estamos hablando de tres instituciones básicas: el Partido Revolucionario Cubano, el Ejército Libertador y esta Asamblea de Representantes de Santa Cruz del Sur, devenida después en Asamblea del Cerro, que son las que monopolizan o las que concentran el espíritu de la revolución, pero con una carencia: la falta de un líder que realmente lograra interpretar lo que estaba sucediendo en Cuba. Sin duda, ser indispensable, faltaba esa figura de Martí, su inteligencia, su capacidad para unir cuando más falta hacía. La muerte de Martí descabeza la revolución apenas nacida y le quita a su ideólogo principal, no a uno más, sino al ideólogo principal. Porque había una conciencia antiintervencionista en los principales libertadores. Había una conciencia de no admitir una intervención extranjera y que de que la victoria debía conseguirse o la batalla debía librarse por nosotros solos. Pero esa visión global de Cuba inserta en América y en el mundo solo la tenía Martí, y no por intuición, sino la tenía como un razonamiento profundo con el cual se anticipó a su tiempo. La próxima semana continuaremos con este tema. Hasta entonces, no olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.